puse una proteína adaptadora, una flecha y un factor de transcripción. Vamos a ir viendo de a poco qué es lo que hay en esa cascada de señalización. Los TLRs pueden señalizar básicamente por dos vías. La vía del MID88, en este caso la proteína adaptadora es el MID88, o por la vía TRIF, ¿sí? En este caso la proteína adaptadora es TRIF. Y como ven, no todos los TLRs señalizan por una y por otra, ¿sí? Sino que algunos únicamente señalizan por el MID88 y otros por los TRIF. Básicamente las de los TRIF potencian una gran activación de los factores de transcripción que se conocen como IRF, ¿sí? IRF son los factores de reclutamiento de interferones. Son factores de transcripción que se llaman IRF y que producen sobre todo los interferones de tipo 1 que recién les presenté. Ahora, el MID88 también puede, ven que hay una flecha aquí, también es capaz, pero su función en activar a este factor de transcripción es un poco más limitada. El TRIF lo activa muchísimo más. Sin embargo, el MID88 activa este factor de transcripción que se llama NF-κB, y del cual van a oír hablar mucho, porque NF-κB ha sido el factor de transcripción más estudiado en la inmunidad innata. Pero no es el único, hay otros, ahora les voy a mostrar, pero sí es el que más se ha estudiado y del que más se conoce. Y como ven, la vía de señalización TRIF también puede dar a la activación de este factor de transcripción. Ahora, no se preocupen porque no les voy a pedir que se aprendan de memoria las vías de señalización, pero sí que la entiendan y les voy a decir cuáles son los puntos importantes que sí deben conocer. ¿Sí? Aquí tenemos TLRs en la membrana, ¿sí? Y TLRs en la vesícula endosomal. Vamos a ver cómo esto es bastante más sencillo de lo que parece. Ven que tienen líneas celestes a la izquierda, ¿sí? Y por este lado tienen líneas rojas a la derecha. Las líneas rojas, todas ellas, están mediadas por la proteína adaptadora MID88, ¿sí? Y las líneas celestes, todas por el factor TRIF, ¿sí? Lo que acabamos de ver en la anterior. Y como ven, aquí hay diferentes proteínas que se van activando, por aquí también, ¿sí? Hay varias vías de proteínas. Estas proteínas mucho no me interesan, lo que sí me interesa es que conozcan los factores, las proteínas adaptadoras y los factores de transcripción, IRF3 e IRF7, ¿sí? Tanto los TLR que se encuentran en la vesícula endosomal, ¿sí? A través de la vía TRIF o de la vía MID88 pueden activar los factores IRF7 o IRF3 que producen la síntesis de interferones de tipo 1. ¿Por qué es esto? Porque los virus, el material genético de los virus es reconocido en estas vesículas endosomales. Entonces se libera ese material genético y por eso es que esta vía es capaz de producir estas moléculas, estos interferones de tipo 1, que van a limitar y contener la replicación viral. Y como ven, hay receptores, ¿sí?, que son capaces de señalizar por las dos vías. Y es el caso del TLR4. El TLR4 es el único que se puede ir por el lado celeste y que puede ir por el lado rojo. O sea que puede señalizar tanto por la vía TRIF como por la vía del MID88. Es el único. Todo el resto de TLRs o señaliza por MID88, como es el caso de todos estos, o señaliza por el TRIF. Y de hecho, el TLR3 es el único que señaliza por el TRIF. Eso también lo tienen que saber, ¿sí?
No cualquier TLR señaliza por 1088 o por TRIP. Hay el TLR4 señaliza por los dos y el TLR3 únicamente por el TRIP. Y el resto solo por 1088. Entonces, siguiendo estas vías de aquí, confluyen en esto, en los factores de transcripción. En FKB ya se los introduje, el factor de transcripción más estudiado y el primero a ser identificado en las vías de señalización de los leucocitos innatos. Y AP1 también es otro factor de transcripción. Estos factores se encuentran, estos factores de transcripción se encuentran en el citosol inactivados. Y estas cascadas de señalización los activan. Y esa activación le permite su translocación al núcleo para comenzar la transcripción gen. AP1 para ustedes sí, pueden decir que produce IL-12, TNF-alfa, IL-6, citoquinas similares. Lo que hace muy complejo a los receptores es que en realidad, y sus factores de transcripción, es que la intensidad con la que producen una u otra citoquinas no es la misma. Y lo otro que también hace complejo es que muchas veces un patógeno está siendo reconocido por varios receptores al mismo tiempo. Entonces lo que uno ve, el efecto que uno ve de la producción de proteínas es la señal integradora de todo la interacción de esos receptores, ¿sí? O sea, contestando tu pregunta, producen moléculas que hacen lo mismo, pero no exactamente de la misma forma. Pero eso no vamos a entrar en detalle en esta clase. Bueno, ahora vamos a pasar a los CLRs que están aquí y como les dije, son receptores que reconocen esencialmente carbohidratos, ¿sí? Y estructuras de glúcidos que se encuentran únicamente presentes en patógenos. Los receptores de tipo lectinas C son receptores que básicamente se encuentran anclados a la membrana plasmática. Esta es una diferencia con las TLRs que sí se pueden encontrar en las membranas endosomales. Pero en este caso únicamente están en la superficie, en la membrana plasmática, y acá hay una ejemplificación muy general para mostrar que hay gran variedad estructural en estos receptores, que es bien diferente a los TLR, que como vieron, son desde un punto de vista estructural muy similares. Entonces, estos receptores, los CLR, reconocen carbohidratos. Estas formas verdes representan los dominios de unión a los carbohidratos, y luego tienen un dominio membranario y luego uno citosólico. Muchos receptores CLR también tienen proteínas adaptadoras que son capaces de iniciar cascadas de señalización. Pero la realidad es que en el grupo de los CLR la situación es un poco más compleja, porque no todos señalizan, algunos ni siquiera se sabe si tienen o no tienen la capacidad de señalizar, y no todos lo hacen de la misma forma. Algunos receptores de tipo CLR son capaces de mediar la endocitosis, o sea que pueden adherirse al patógeno y facilitar el ingreso del patógeno al leucocito, ¿sí? También de alguna forma dando una vía alternativa a la fagocitosis y a la opsonización para el ingreso de los patógenos en el interior de la célula. Y bueno, además los CLR tienen la característica, y esto también es una diferencia con los TLRs, de hacer lo que se conoce como una modulación de la respuesta. ¿Qué significa eso? Y aquí se los puse más o menos. Significa que a veces pueden potenciar la acción de los TLRs, contribuyendo a ese efecto inflamatorio, pero a veces pueden contrarrestar ese efecto. Por eso también está el signo negativo. Es una señalización que puede inhibir
el efecto de los TLRs. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, con estos receptores le estamos dando más complejidad al asunto, porque además no todos van en el mismo sentido. Acá les muestro simplemente CLRs que están aquí y aquí. Y aquí. Tienen nombres diferentes, no importan los nombres. Los nombres en general están basados en las células en las que se presentan y en lo que reconocen. Por ejemplo, este que se llama Minkle reconoce manosas, ¿sí? Como el dectin, los dectin. Este reconoce beta-glucanos, que son glúcidos que se encuentran presentes en los hongos, y este también manosas y fucosas. Esto que está acá es un TLR, es el TLR2 y el TLR6. Entonces, algunos CLRs, tampoco quiero que se aprendan esto de memoria, algunos CLRs son capaces de inducir vías de señalización por sí mismos similares a los de los TLRs, pero algunas moléculas que están en esta señalización no son las mismas a las de los TLRs, ¿sí? Sea una u otra, también confluyen en la activación de factores de transcripción, miren acá, AP1 y NF-κB, que también lo vimos para los TLRs. Acá tenemos otro ejemplo, este es otro factor de transcripción NFA. Hay otros TLRs que no pueden señalizar por sí mismos, pero sí intervienen o dialogan con la señalización de los TLRs. Entonces, como les decía, la pueden potenciar o la pueden inhibir, la pueden interferir. Por ejemplo, este es un caso en el cual un CLR que reconoce moléculas, reconoce ligandos carbohidratos que están presentes en hongos, en bacterias o en virus, ¿sí? Desencadena una cascada de señalización basada en la fosforilación, ¿sí? Pero que luego interfiere con la activación del factor NF-κB, ¿sí? Esta activación del factor NF-κB puede ser inducida por los TLR, como se muestra acá. Y esto que hace, por ejemplo, que aumente la expresión de la interleuquina 10. IL-10 es una citoquina que participa en la inmunidad innata y también en la adaptativa. Todavía no se las había presentado porque es una citoquina sobre todo con una función reguladora, ¿sí? Así que va a limitar o parar, frenar la respuesta inflamatoria. Hasta ahora les había hablado de la IL-1, TNF-alfa, IL-6, IL-12, todas esas son proinflamatorias. La IL-10 es un ejemplo de una citoquina reguladora, así que contrarresta la acción de la IL-12, por ejemplo, de la IL-6. Lo simpático de todo esto es que esta señalización por sí sola no se da. O sea que este receptor reconoce estos ligandos, pero si al mismo tiempo no hay una cascada de señalización por un TLR, este efecto no se da. Por eso es que decimos que existe diálogo de los CLRs o interacción de los CLRs con los TLRs. No significa que se haga entre los receptores, significa que se hace a través de las cascadas de señalización, ¿sí? En inglés lo pueden ver como crosstalk. Esa es la palabra que se usa para describir este diálogo entre receptores. Este es otro ejemplo, ¿sí? No quiero que se aprendan las moléculas de memoria, quiero que entiendan el concepto. Vamos a pensar sobre el concepto general. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos un CLR y aquí tenemos un TLR. Este parásito, ectoparásito, es capaz de proveer señales para los dos tipos de receptores. Es lo que les decía. Un mismo patógeno tiene moléculas que pueden ser reconocidas por receptores de la inmunidad innata diferentes, ¿sí? Entonces, provee ligandos para el receptor este, que es un CLR, y ligandos para un TLR, ¿sí? Entonces,
Por un lado, se inicia la vía de señalización del TLR que le dice a la célula, a través de la activación de los factores de transcripción, que empiece a producir TNF-alfa e IL-6, citoquinas inflamatorias. Pero por el otro lado, el CLR inicia una cascada de señalización que termina en la activación de una RNasa, ¿sí? Esta RNasa, ven acá que parece un Pac-Man comiéndose el ARN, está degradando el ARN de la IL-6 y del TNF-alfa. O sea que está de alguna forma frenando el efecto final inducido por el TLR. Entonces, con esto hay una especie de balance entre las cascadas de señalización. Acá hay otro ejemplo, un CLR que inhibe la señalización por el TLR8, por ejemplo, o por el TLR9, frenando la síntesis de IL-12 y TNF-alfa. Así que estos son ejemplos que ponen en evidencia cómo los CLRs, a través de su señalización, dialogan, interactúan con la señalización de los TLRs, a veces potenciándola, a veces inhibiéndola. Sí. ¿Esto tendría algún sentido como para moderar la respuesta, para no agredir al cuerpo? Sí, puede tener un sentido en ese caso. Lo que más se conoce y que se ha puesto bien en evidencia con respecto a esto es que sirve como mecanismo de evasión inmunológica. Los patógenos inteligentes, o sea, aquellos que han evolucionado y desarrollado mecanismos de evasión inteligentes, utilizan estos receptores, a veces producen más moléculas para poder inhibir efectos inflamatorios de otras cascadas de señalización. Eso sí se ha puesto bien en evidencia, incluso en modelos de infección, donde se ve a veces que la expresión de determinados CLRs confiere mayor susceptibilidad a la infección por determinados patógenos. En el caso de daño también podría modularse, pero no está bien, tan bien estudiado. Podría ser una buena hipótesis hasta ahora. Exactamente, exactamente. Entonces, contestando tu pregunta, en general los CLR reconocen carbohidratos de patógenos y que en general no están presentes en las células del organismo. Ahora vas a ver otros que también pueden reconocer otras cosas, pero en general, ahora que decís, los carbohidratos de los CLR son exclusivos de patógenos, así que servirían más bien para ese mecanismo de evasión. Pasamos a otros receptores y vamos a hablar de los receptores intracelulares, pero que están en el citosol, ¿sí? Que no están anclados a la membrana y están en el interior de la célula, ¿sí? Estos receptores reconocen y detectan patógenos que se encuentran en el citosol, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria intracelular que no entró a través de la fagocitosis generando una vesícula, ¿sí? Y que entró directamente al citosol. Entonces puede ser reconocida por estos receptores que se encuentran solubles en el citoplasma. Hay muchos patógenos que tienen un mecanismo de evasión a través del escape del fagolisosoma. Lo van a ver en clases posteriores, en algunos seminarios, pero eso hace, por supuesto, que sean más difíciles de matar. ¿Sería bien, por ejemplo, que usaría la microbiota para mantenerse? ¿Sería una vía que usase la microbiota para mantenerse en su lugar? ¿El qué? La microbiota, sí. Que permitiera... ¿Pero a qué proceso te referís? Al de la inhibición. Puede ser. En realidad, en general, la microbiota expresa moléculas. A ver, el compañero preguntó
si la microbiota podría interaccionar con los CLRs y modular la acción, limitar la acción inflamatoria de, por ejemplo, los TLRs. Puede ser, eso está detectado desde un punto fisiológico, o sea, como un todo, todavía no está del todo evidenciado. Desde un punto de vista molecular, sí se ha visto que hay reconocimiento, pero ¿de qué depende en el caso de la microbiota intestinal? De los leucocitos que estén en el epitelio intestinal y de los receptores que expresan. Muchas veces la expresión de estos receptores innatos se induce bajo